Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 50 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con uno de los fundadores de una idea de negocio bastante disruptiva y que están subiendo como la espuma. Se llama Eduardo Gambero y es el CEO de solodecroquetas.es. Pero antes de empezar, vamos con nuestra tradicional frase del día. Aprovecha las oportunidades que aparezcan donde quieran que estén. Dicha por Lakshmi Mittal, presidente y CEO de ArcelorMittal. Y las oportunidades hay que buscarlas en todos los lugares, por muy recónditos y por muy descabellada que sea la idea. Siempre hay opciones de darle una vuelta de tuerca para hacerlo de manera diferente y dar con la tecla. Y sobre uno de esos e-commerce de nicho especializado, vamos a basar la entrevista de hoy, donde vamos a hablar con el fundador de una tienda que factura 1 millón de euros vendiendo solo croquetas a través de internet. Conoceremos cómo se creó la idea y cómo es todo el proceso de vender un producto tan frágil pero apetecible para todos. Sin más dilación, ¡comenzamos! Buenos días, y hoy tenemos un entrevistado que seguro que vais a estar disfrutando de esa entrevista porque la verdad que tiene una historia increíble de contar. Se llama Eduardo Gambero y es el CEO de solodecroquetas.es, un e-commerce que vende croquetas online. Así que hoy vamos a conocer la historia de solodecroquetas.es y por supuesto la historia de Eduardo. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Muy bien. Muy Oye, contento pues de estar aquí. Oye, contento yo también estoy porque también te puedes sacar un poquito de tiempo para poder contar tu historia y descubrir un poco qué es Solo de Croquetas. Bueno, lo primero de todo, tú has también trabajado mucho en el mundo del emprendimiento, eres un emprendedor de sangre, con ADN, y la pregunta es, ¿quién es Eduardo Gambero? ¿Cuál ha sido tu camino hasta hoy? Sí, pues como bien comentabas, la verdad es que el gusanillo emprendedor me picó muy joven. Ya con 16 años monté mi primer proyecto, muy modesto. Al final se trataba de una pequeña empresilla de profesores de clases particulares. Ah, sí, muy bien. Yo era entrenador de baloncesto, entrenaba a diferentes colegios, entonces tenía acceso a muchos alumnos y tenía muchos amigos que se querían sacar unos eurillos extras y entonces monté este proyecto. Y de ahí pues hasta aquí, entre medias, hemos hecho muchas cosas, siempre de la mano de mi socio y mejor amigo de toda la vida, Javier del Moral, que nos conocemos desde los 3 años y hemos sido siempre los dos muy inquietos. Qué gustazo trabajar con un amigo ahí de toda la vida que ya sabes directamente, sales con ahí de cervezas, le conoces perfectamente y encima emprendes con él. ¿Y, Ese, y cómo se llamaba ese proyecto que iniciaste con el 16 profe en años? casa. Anda, qué bueno. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Bien, bien, la verdad es que todavía me siguen llamando de vez en cuando, sobre todo los mejores prescriptores eran los profesores de mi colegio, que me tenían en alta estima y entonces me siguen recomendando a las generaciones, pero ya digo, oye, que ya no es Ya para no hago esto. pero Que no, que no todavía pasa me nada. llama algún despistado y tal. Y siempre fuimos compaginando todo nuestro emprendimiento con nuestra carrera universitaria y estudios. Ujú. Yo hice Derecho YADEN y CADE, luego hice un máster en Internet Business, el MIP, y Javi también hizo empresariales, luego hizo su máster en analítica web, y siempre hemos ido compaginando proyectos y estudios. Qué Montamos bien. en una empresa de aplicaciones móviles, al principio trabajamos en nuestros proyectos y luego ya empezamos a ofrecer ese servicio a más gente, hemos hecho más e-commerce, también hemos estado muy ligados siempre a la hostelería
Ujú. Abrimos nuestro primer bar cuando estábamos en segundo de carrera. Al principio era como un hobby. Buen Y, hobby también, abrir un bar no está mal, ¿eh? No hay mucha gente que está en segundo de carrera y digo, ¿qué hago por las tardes? Nada, me voy a abrir un bar. y nada, pues la verdad que los caminos nos han ido llevando hasta aquí, hasta Solo de Ujú, Croquetas. ujú. ¿Y qué otros e-commerce has montado antes de montar este proyecto? Era una marca de ropa, de camisas para caballeros. Las Ujú, hacíamos aquí en España y era muy enfocado a calidad, tejidos muy buenos, estudiábamos mucho el patrón y la verdad es que fue un proyecto bonito que aprendimos mucho. O sea, pasaste de a vender clases online a hacer camisas de caballeros y ahora a vender croquetas por internet. Y por entre medias montar un bar. Hiciste, ¿no? Sí, bueno, bar llegamos a abrir tres. Al final era Joder. una cadena, se llamaba Penalty Lounge Bar y estábamos enfocados en eventos deportivos, en eventos en general. O sea, Eran un sport bar de estos, ¿no? Un... Sí, en un sport bar que le dimos un toque también de primera hora, de copas, hacíamos unos menús de cenas con barra libre, que al final era perfecto para hacer eventos. Ujú, qué bueno, qué bueno. Enfoca ¿Y, público universitario, obviamente. y cómo fue el tema, el quiz, la chispa de crear solo de croquetas.es? ¿Cómo fue el momento este? Pues al final surge un poco de combinar nuestras dos pasiones, Javi y mía, que son la gastronomía y viajar. Ujú, Entonces, nos gusta mucho, nos movemos un montón y donde vamos nos gusta probar la comida local. Y la chispa ujú. surge un poco en un viaje a Asturias, que fuimos a por el cachopo directo, pero vimos en la carta que también había croquetas y la verdad es que somos muy croqueteros los dos. Dijimos, anda, venga, también unas croquetillas. Estábamos con muchos amigos, tal, y no me acuerdo en verdad quién dijo, pero tal, ¿os imagináis una croqueta de cachopo? Y eso fue un poco la chispa de ver ahí las croquetas con el cachopo. Ya empezamos a hablar de los sabores más raros de croquetas que habíamos probado, incluso inventarnos croquetas. Y eso fue un poco el germen. De ahí esto de croquetas. Y entonces ya nos pusimos a investigar sobre la croqueta y lo que detectamos es que no había ninguna marca líder de croquetas direct to consumer en el mercado. ¿Vale? Al final, pues croquetas en España se hacen muchas. Vamos, todo el mundo le gustan las croquetas, pero Todos. no era así. Yo te decía, una marca de coche, Mercedes, una marca de móviles, iPhone, de una marca de croquetas, nadie sabía. O sea, todas las empresas de croquetas siempre se habían especializado o en el canal Oreca o en el retail. Ujú, Entonces, al final ahí, como van a precio, nunca hacían una croqueta de calidad, porque al final lo que le interesaba era mucho volumen y no existía esa croqueta gourmet en el mercado como la que te pudiera hacer tu madre o tu abuela. ujú. Y entonces la propuesta de valor es croquetas especiales que no encuentras en otros lados, ¿no? Porque tú dices la croqueta de cachopo que he visto que la tenéis en, Sí. en la web. Sí, o sea, al final la propuesta de valor es eso, es ofrecer una croqueta como la que te haría tu madre o tu abuela, una croqueta de calidad, pero que te la llevemos a casa. O sea, que no Ujú, tengas que molestarte en hacerla, porque al final hacer una croqueta no es difícil, pero sí es tedioso. Y a lo mejor puede ser difícil que te quede el punto justo como te gusta tal y lleva mucho tiempo. mm. Entonces, al final queríamos pues, ser eso, sustituto al tupper de croquetas Sí. que lleva. De tu madre. Sí, totalmente. Pero entre el momento en el que estáis en ese viaje que descubrís diciendo, nah, pues yo creo que sería una buena idea hacer croquetas y vender croquetas por internet, con esa personalidad, con ese estilo, con esos sabores, hasta montar la tienda, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo fue desarrollándose la idea? Sí, nosotros al final lo que detectamos es que si queríamos ser un líder en el mundo de la croqueta, teníamos que venir de la hostelería. Porque al final la gente, si tú preguntas eso, la mejor croqueta que hayas probado, te va a decir la de tu madre o la de tu abuela. Y digo, venga, esa no vale, dime alguna otra. Entonces te dirán, la que probé en un restaurante que la hacían ellos caseros. O sea, como el venir del restaurante ya te daba prestigio. Ujú, Y no te asociaban a las croquetas congeladas de supermercado o que queríamos huir completamente de eso. Entonces dijimos, tenemos que empezar por la hostelería. Y entonces abrimos nuestro primer restaurante en la calle Chegaray, que está en el centro de Madrid, un local muy ujú. pequeñito.
que todavía lo seguíamos teniendo, pero muy presente que hacia donde queríamos ir y donde iba a crecer la empresa y todo era el e-commerce. Pero primero teníamos que crear esa marca y probar el producto. ¿Vale? Nuestro objetivo era que las croquetas estuvieran ricas. O sea, ese era Totalmente. Lo primero, fundamental. el producto, lo primero el producto. Entonces vimos que el laboratorio lo mejor era poder tener un bar. Encima, como ya teníamos experiencia nosotros montando negocios de hostelería, Ujú. pues no nos fue difícil. Y lo que se nos ocurrió un poco el concepto, queríamos salir un poco de la croqueta básica, o sea, complementar, porque al final esos sabores los tenemos y sí o sí son un must. Pero un poco la idea que se nos ocurrió, como veníamos de la croqueta de cachopo, es hacer una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera. O sea, al final nos dimos cuenta que la croqueta era un producto único que nos permitía poder enseñar lo rico que es la gastronomía española y mundial, porque ya no nos hemos quedado solo en España y es un producto que te da una libertad para hacer el sabor que quieras. Todo puede ser croqueta. Eso, brutal. Entonces, una pregunta, ¿la primera croqueta fue de cachopo? Eh, sí, la verdad es que empezamos a trabajar ese sabor. De hecho, las croquetas clásicas, la de jamón y tal, hasta que no nos consideramos expertos croqueteros, no nos atrevíamos a hacerla. Por las Porque comparativas esas, ¿no? claro, esa te va a comparar todo el mundo. Entonces, esa tardamos bastante. Primero era aprender a hacer croquetas, probar sabores que nadie hubiera probado para que no te compararan de tú a tú. Sobre todo lo Ujú. que nos daba miedo era que te compararan con las de tu madre o tu abuela. Ah, eso es lo Porque ahí peor. es donde ibas a salir perdiendo sí o sí. Y ya cuando, después de mucho error, cuando nos sentimos ya confiantes, empezamos a trabajar también los sabores clásicos. Ujú. Entonces, lo primero fue montar el restaurante, Sí, eso es. descubrir un poco el gusto de los usuarios, un poco de si les gustaba, si no les gustaba, hacer esas pruebas. Y una vez que tenías el restaurante, ya luego montaste la tienda online. Sí, eso es. Que además Vale. la pandemia nos ayudó a agilizar el proceso más rápido de lo que teníamos pensado. Que en verdad no nos quedó otra y nos vino bien. Ujú. Aunque, Pero desde el primer momento queríais vender en internet, ¿no? Aparte sí, de sí, montar sí. restaurante. O sea, nosotros lo que hicimos el estudio, por lo que nos metimos en el mundo de las croquetas, es porque detectamos ahí que había un montón de búsquedas sobre la palabra croqueta y no había ninguna marca que estuviera canalizando bien ese tráfico. Entonces Ujú. ahí vimos una oportunidad. También analizamos los hashtags en redes sociales, o sea, veíamos que la croqueta era súper activa y nadie se estaba aprovechando de eso. Ujú. Sí, la competencia en el mercado de las croquetas, ¿cómo es en España? Cómo es el mercado? ¿Cuánto es el volumen de croquetas en España? Y Pues en la al competencia un final, poco, ¿cuáles son los que más venden, los que menos venden? sí, la croqueta en España es un mercado enorme, es de 7.000 millones de croquetas al año, para que te hagas una idea. Lo que pasa es que está muy focalizado, como te digo, en retail y en Horeca, ¿vale? Al final, si tú piensas, pues en los supermercados está lleno de croquetas y todos los bares o restaurantes de España prácticamente tienen croquetas. O sea, es un Ujú. mercado enorme. Lo que pasa es que el sector premium no es tan grande y ahí es donde nosotros estamos especializados. Sí que han empezado ahora a surgir algunas marcas que también venden online, pero al final lo que hacen es la misma croqueta que están ofreciendo al canal retail y a Oreca, pues ahora le intentan vender directo. Ujú. Eh, pero es otro producto completamente al que hacemos nosotros y otro coste, ¿no? O sea, nosotros al final no competimos con esa croqueta del supermercado porque no nos cuesta lo mismo hacerla. O sea, nosotros competimos con un sushi, con una pizza, con una hamburguesa gourmet. O sea, si la gente se deja ese dinero para cenar, ¿por qué no se lo va a dejar en cenar croquetas? O sea, nosotros fuimos de esa Sí. guerra de precios de una bolsa de croquetas de 4 euros del súper. Ujú. Porque entonces no vamos a sacar la croqueta que queremos. A nosotros Ujú. al final nunca no hicimos el producto pensando en el coste. Dijimos, oye, que la croqueta guste y luego a ver lo que nos cuesta. Muy Ya bien, nos muy bien, muy pondremos bien. luego a ver el precio que le ponemos. Es caro hacer una croqueta de sabores disruptivos en comparativa con otros sabores típicas de jamón, de pollo, de cocido? Sí, o sea, depende de la materia prima que le quieras echar.
Eso es lo que cambia. O sea, una de jamón pues va a variar mucho, depende del jamón que le pongas. Ujú. Y sobre todo, como en nuestro caso, que no usamos ningún potenciador de sabor, ni aditivos, ni cosas, trucos que usa la industria alimentaria, si nosotros decimos que la croqueta es de jamón y queremos que sepa jamón, pues hay que echarle mucho Hay jamón. que echarle mucho jamón, sí. Claro. Entonces ahí es donde está el secreto o está la gracia, la diferencia de coste. Y luego Ujú. encima además nosotros desde el principio quisimos ser croqueteros inclusivos y todas nuestras croquetas son sin gluten. Además tenemos un montón de opciones veganas, sin lactosa, que eso también encarece un poco los precios, pero para nosotros es algo fundamental, porque al final no queremos crear distinciones. Además, cuando decimos que somos croqueteros inclusivos, es porque todo el mundo come la misma croqueta. O sea, si alguien hace dos productos, uno sin gluten y otro con gluten, porque uno de los dos estará peor, ¿no? Si no, porque hacer dos ¿Cuál? y todos sabemos cuál es el que está peor. Entonces, al final, o sea, nadie quiere compartir una pizza con el celíaco. Tal cual. Nosotros Sí. esto lo tuvimos muy en mente al desarrollar el producto y dijimos, oye, aunque ahora mismo el porcentaje de clientes con intolerancias alimentarias que nos compran es un 5 o un 10%, todas Ujú. son sin gluten y la mayoría de la gente ni lo sabe. Entonces la gente nos compra porque es la mejor croqueta que ha probado, no porque sea sin gluten. Y el celíaco está encantado porque come de la misma caja con la tranquilidad de poder No tiene que compartir. traer su tupper eh, específico como le pasa así, como yo y tengo no se amigos también siente que marginado, o sea, está comiendo de la misma caja que el resto. tal cual, muy bien, muy bien. Y eso Pues, encarece un pelín el producto, ujú. porque al final pues son materias primas más caras. ¿Cuál es más o menos el rango de precios que tenéis en la web en función de los packs, en función de los sabores? Al final la croqueta sale como a unos 2,25 € creo que eran. Ya depende un poco si compras pack o no, tal. Ujú. Es decir, la croqueta ronda es entre los 2 €, 2,5 €, que al final es el precio que pagas por una croqueta en un restaurante, que te hagan una Sí, croqueta buena. sí, 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 tal cual, Entonces, tal cual. con 6 croquetas cenas o comes. Entonces digo, si lo vas a pagar por una hamburguesa, ¿por qué no lo vas a pagar Ujú. las croquetas? Si al final es lo mismo. Además, nosotros hacemos con una experiencia gastronómica completa con la croqueta, que no es un entrante, sino ya comes o cenas, porque tenemos hasta croquetas dulces. Entonces, lo que nosotros llamamos la crocata, que es una degustación de croquetas que incluyen saladas y dulces. Entonces, la experiencia gastronómica completa, no estás comprando un entrante. Sí, sí. Haces todo el recorrido de entrante, primer plato, segundo plato y Es postre. según la potencia que lleve la croqueta y Ujú. los ingredientes. Ujú. Tenéis en la web más de 30 sabores, croquetas de cachopo, de oreo, y me ha gustado esto me ha encantado la del sabor de cheesecake con frambuesa, que es que yo soy muy fan del cheesecake y, y es que esa tiene una pinta brutal. El proceso de elaboración y decisión de estos sabores, ¿cómo lo hacéis? Pues al final, lo primero que tuvimos claro es que queríamos tener una representación gastronómica de cada comunidad autónoma. Ujú. Entonces, una vez con esto en mente, ya empezamos a investigar las tendencias gastronómicas que había en el mercado y lo que intentábamos era convertir eso en croqueta. Usábamos los restaurantes para testearlo. Al final tenemos la ventaja de, aunque seamos un e-commerce, vemos la cara al cliente, podemos hablar con Ujú. él, sabemos si le está gustando o no. Y entonces lo que triunfa en un restaurante, lo subimos al e-commerce. Ujú. O sea que hacéis el banco de pruebas directamente, tenéis un focus group directamente que encima os pagan en el restaurante. Ese, sí, sí, sí. Y Estupendo. luego estamos muy abiertos a escuchar ideas, sobre todo de nuestros clientela, lo que nosotros llamamos los cruqueteros, que son nuestros fieles seguidores. Estamos continuamente preguntándoles, escuchándoles y viendo, nos proponen retos continuamente. Oye, quiero una croqueta de no sé qué. Oye, de mi comunidad autónoma se hace este potaje de no sé qué. De eso habría que sacar una croqueta. El otro Quiero una tal. croqueta de Vieira, quiero una croqueta de no sé qué, quiero una croqueta de cazón. Claro, Muy claro. bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, ahora estamos sacando un sabor semanal nuevo, con un stock muy reducido, pues, una producción muy artesanal y solo para probar si funciona, y que sacamos en exclusiva en la web, primero para nuestros suscriptores de la newsletter Ujú. y luego ya lo que sobre para el resto. Y muchas veces
La lanzamos los lunes, que además subimos el stock que hay esa semana de todos los sabores y muchos sabores se agotan en 10 minutos. Ah, Así, o sea, jugáis primero con el tema de un poco ese grupo eso más es. premium, ¿no? Más fiel, que los que ya te han comprado mucho más gente, o muchas veces, o directamente lo vas haciendo, no lanzas a un poco a discreción, sino que vas directamente utilizando. Es un poco vuestra técnica para retener sobre todo esos clientes y conseguir esa comunidad. Sí, ¿Cómo lo bueno, al final hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿En la newsletter? Luego, ¿cómo lo trabajáis primero esa lo parte? hacemos con un producto bueno, porque eso es fundamental, si no, la gente no repite. Ujú. Entonces, sobre todo, tienes una oportunidad y como la cagues, ya no vas. No hay tu tía. Entonces, lo que estamos muy centrados es que en el producto encante. Entonces, luego ya, sí, lo que hacemos un poco es eso, favorecer a nuestra comunidad de darle exclusividad, en tener preferencias, en probar los sabores antes. Y luego yo creo que también escucharles. La gente valora mucho eso, que se sientan partícipes de algo. Escucharles y contarles cómo vamos creciendo de la mano de ellos, lo que estamos haciendo, plantearles nuestras dudas. ¿Le hacéis Eh, encuestas? ¿Llamáis a la gente o directamente a través de la newsletter? Oye, pues A te través de la contestan o... newsletter, a través de la newsletter la gente contesta, son súper activos y tal, y luego muchas veces también en Instagram hacemos preguntas y nos responden y luego la gente te escribe porque sí. Te escribe porque sí, sí, sí. Sobre todo a las 2 de la tarde que tiene mucha hambre. Que Pero la una verdad es que pregunta. Dime, perdona. no, que estamos eso, muy, muy abiertos a construir la empresa que nuestros clientes quieren que sea. Y de hecho hemos tomado muchas decisiones empresariales en base a opiniones de clientes. Por ejemplo, un caso fue una semana sacamos el sabor de la semana era una croqueta de foie y la verdad es que tuvo súper éxito. Vamos, se agotó enseguida, la volvimos a sacar a la segunda semana y luego un cliente nos explicó cómo se consigue el foie de pato y nos mandó vídeos muy explícitos Mm. que no éramos tan conscientes nosotros, la verdad. Y eso nos hizo reflexionar y lo consultamos con la comunidad y les dijimos, mira, oye, esta ha sido nuestra croqueta más vendida en los últimos 3 meses, pero creemos que no va alineada con los valores de la empresa y estamos pensando en quitarlo gracias a este cliente que nos ha enseñado esto. La verdad es que no sabían, o sea, algo sabes, pero que nunca lo habías Nunca lo aterrizado. ves, cuando lo ves en vídeo cambia la cosa, Claro, totalmente. claro, entonces eso nos hizo reflexionar, lo consultamos con la comunidad y la gente nos apoyó y nos felicitó por ser valientes y por un poco defender los valores que queremos construir con esta empresa. Entonces, pues es un ejemplo de muchos casos que se han dado en la empresa que yo creo que al final eso es lo que ayuda a crear una comunidad. Ujú. Vale, esa comunidad, ¿cómo la construís? ¿Qué tipo de publicidad hacéis? Es decir, ¿qué acciones os funcionan? Porque me imagino que habéis probado varias cosas. Habéis probado de pago, orgánico, inbound. ¿Cuál es en vuestro marketing más rentable? ¿Cuál es las acciones que más os funcionan y cómo, sobre todo, cómo llegáis a ese público? Al final, para crear comunidad, al principio lo más, yo creo que es bueno, serían dos estrategias. Por un lado, la newsletter es la que te permite hablar más con ellos. Vamos a explicarles algo, pero para que se enganchen a la newsletter, al final tienes que darles un descuento. Eso es básico. Entonces, lo que sí, muy importante, sí, que lo hacemos en el primer pedido. Si te suscribes a la newsletter, tienes un descuento del 15% en el primer pedido. Pero lo que sí es importante, que la gente primero se ha suscrito por el descuento, que consigas engancharles, ¿vale? Sobre todo en los primeros emails que les mandes, Ujú. que ya te quieran leer. Entonces, yo empecé aquí por el descuento y ahora me quedo aquí porque me gusta lo que hacen. Entonces eso es un poco lo que hay que conseguir, porque si Ujú. no, tiene gente que entra y se va, gente que entra y se va. Entonces sí que Ujú. no es rentable esa estrategia. Totalmente. Imagino que con el primer cliente no recuperáis la inversión, ¿no? Imagino que es durante varias compras. Sí, Directamente la captación de ese primer cliente que tenéis. está muy cerquita, muy a flat. O sea, Ujú, tampoco, o sea, no intentamos ir nunca a pérdidas, ujú. ¿vale? Vale, Porque importante. sobre todo como somos, si no, no sería sostenible. Ujú.
Y Entonces, aparte de newsletter, Eduardo, también trabajáis SEM, trabajáis redes sociales, imagino. ¿Qué sí, otros sí, canales trabajáis? en redes sociales somos muy activos, todo en Instagram y en TikTok. Ujú, Entonces ahí, o sea, ese ya es como la segunda fase, menos íntima, porque al final no puedes explicar tanto, pero sí muy efectiva para que la gente se haga una visión general de lo que es la marca y lo que vea. Entonces ahí la gente también es muy activa en redes sociales y puedes enseñar muchas cosas diferentes. Ahí pueden participar influencers que vayan en línea con tu ujú. marca. Así Y, funciona. y Trabajáis con influencer también, ¿no? Entonces, para probar sí, croquetas. sí, 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 lo único, o sea, son colaboraciones que nos proponen ellos a cambio de producto, o sea, no pagamos influencia. Ujú, Y luego lo que hacemos es como empoderar al cliente para que pueda ser influencer, o sea, mucho contenido del que subimos en redes sociales es de los propios clientes, que no tienen que ser seguidores, o sea, tener muchos seguidores para que nosotros le demos cabida en nuestro Instagram. Al final, cualquiera que quiera compartir la experiencia que está viviendo en el local, que haga unas fotos chulas y tal, y ujú. guste compartirlo, pues nosotros les damos visibilidad. Muy bien, muy bien. ¿Y el SEM os funciona, Eduardo? ¿El Eh, SEM? no tanto, porque al final, claro, nosotros estamos como educando a la gente de explicarles que se pueden pedir croquetas a casa. O sea, es algo que muchos no se lo habían planteado. O sea, No piensan en ese momento, ¿no? claro, No es una el búsqueda SEAM activa. funciona más el que se mete ya a buscar algo concreto. Entonces sí que es verdad que poco a poco va funcionando un poco mejor. Lo que pasa es que también como tenemos el SEO muy bien, Ujú, porque tampoco había mucha competencia, pues tampoco pagamos mucho en SEM, porque si ya salimos el primero, no tiene ujú, sentido. ujú. Pero aún así SEO, SEM, que pues, SEO salimos muy, estamos de los primeros, siempre si coges croquetas a domicilio o tal, es algo que mucha gente ni se lo ha planteado, que pudieran pedir croquetas como en una empresa, tal, más allá de, oye, pues entro en Mercadona y compro croquetas. Ujú, Entonces, por eso nos ayuda más Instagram o TikTok o Facebook, vamos, para explicarles a la gente que existe esa posibilidad de que pueden regalar croquetas. O sea, porque ujú. una cosa muy curiosa es que al final las semanas que más vendemos de todo el año son la de San Valentín y la de Navidad. O sea, nosotros es díselo con croquetas. Al final la gente ya busca cosas originales para expresar sus sentimientos. O sea, ¿por qué una caja de bombones, que ya está súper visto, unas flores, si puedes enviar una caja de 12 croquetas? De cheesecake o de Oreo. Que esa. Nunca había pensado regalar unas croquetas de Claro, Oreo a mi mujer. La pues verdad, qué buena eso hay idea. que explicarlo. Entonces la gente no se va a meter en seno a buscar regalar croquetas. Tienes que darle idea con publicidad en Instagram que es de venir, ostras, pues ya tengo el regalo para este San Valentín. Y ya no compro el típico ramo de flores, sino se lo digo, le digo que la quiero con, o lo quiero con croquetas. Y nosotros además eso lo medimos porque dejamos enviar notas personalizadas en cada pedido y entonces ahí vemos cuáles son para regalar y cuáles no. Los que no ponen tarjeta directamente son para comérselos ellos. Tal cual. Y luego en las tarjetas ves feliz día de la madre, suerte en el examen, ojalá pudiera estar allí, no sé qué. Pues sabemos que y un alto porcentaje que llega casi a la mitad de los pedidos son de regalo. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cuántas croquetas vendéis al día? Pues estamos días buenos y tal, casi 7.000 croquetas al día. Buah. ¿Y el sabor que más se vende, cuál es? El sabor que más se vende es el de, este año ha sido el de cachopo. Vamos sacando siempre el ranking anual. El año pasado, por ejemplo, fue la de jamón de Monasterio, que es Qué de bueno. Extremadura. Qué rico, qué rico. Oye, ¿y estáis facturando, imagino, ya estáis facturando 1 millón de euros vendiendo croquetas, más de 7.000 croquetas al día? Y lanzaste ese proyecto solo hace 3 años, justo antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido la facturación de estos 3 años? ¿Y cómo fue el cambio que también empezasteis con el restaurante y tuvisteis que dar rápidamente el acelerón al tema online? ¿Cómo ha sido la facturación? Porque imagino que el primer año fue un poco el más de pivotaje, ¿no? El más cambiar y el acelerar las cosas. Sobre todo porque estabais, pues, 2019, 3 años, 2019 más o menos, fue cuando lanzasteis, ¿no? Sí, o sea, al final ha seguido un crecimiento un poco orgánico. O sea, hemos ido creciendo siempre exponencialmente, pero como no hasta hace nada no habíamos levantado nuestra primera ronda de financiación,
lo hemos ido haciendo todo a pulmón o bootstrapping, como le Tal dicen. cual, sí. Eh, Ahora es cuando queremos dar el salto grande, porque ahora ya por primera vez vamos a tener dinero solo para hacer crecer la marca, que hasta ahora era todo, oye, pues si sacamos tanto, este porcentaje va a reinvertirlo, o sea, todo el rato lo íbamos reinvirtiendo, pero no teníamos un extra que viniera de fuera de decir, oye, tenemos este objetivo de crecimiento de tanto que hay que llegar y podemos hacer todas estas cosas. Ahora ya se abre un nuevo episodio en la historia de Solo de Croquetas que es muy apasionante. Ujú, La verdad es ujú. que estamos muy contentos. ¿El primer año cuánto facturasteis? Pues no, yo creo que estuvimos como en 200.000 o Ujú. algo así, te estoy hablando de Bueno, memoria. bueno, 200.000 más o menos y luego pasar a 1 millón no está nada mal en 3 años. La verdad que es un buen crecimiento. Sobre todo, está muy bien. Y habéis conseguido dar una ronda de medio millón de euros, ¿no? De inversión. Y además la mitad creo que la habéis conseguido por una campaña de crowdfunding, ¿no? A través de Star Explore. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollasteis esa estrategia para conseguir el objetivo que tenías? Porque creo que tenías 200.000 euros, ¿no? De objetivo para Sí, la campaña de crowdfunding. ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Cómo planteasteis para conseguir 200.000 euros en una campaña de crowdfunding? sea, al final para nosotros lo que nos permitía el crowdfunding de Startup Explorer era un poco de hacer partícipes a esa comunidad de cruqueteros, o sea, que todos pudieran eh, tener un trocito pequeñito de solo de croquetas. Con tickets de 500.000 euros hemos tenido muchos inversores y que además nos ha servido para validar nuestro proyecto. O sea, al final ha sido como la prueba de que la gente cree en nosotros. O sea, no es solo que te escriban emails o que tú ves ahí que te están comprando o que la gente participa en las encuestas que pongas, sino Ujú. que ya ellos quieran sumarse al carro, para nosotros nos ha hecho mucha ilusión. Y un poco lo hemos hecho así, con la misma filosofía que seguimos de comunidad, pues igual que los hacemos partícipes en que nos ayuden a decidir qué estrategias utilizar dentro de la empresa, qué sabores hacer, qué valores queremos tener, pues esto es una parte más del proceso. Al final, pues si queremos crecer, chicos, necesitamos dinero. Entonces, ¿quién se Que suma? ir a pulmón todo el rato es muy cansado, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces ha sido un poco así. O sea, no hemos hecho algo diferente de lo que no hiciéramos ya. Lo Ujú. único que ahora lo que les hemos pedido es dinero. Directamente, oye, os gustan las croquetas, pero os pedimos dinero, no solamente que compréis croquetas. ¿Y en qué vais a invertir el dinero que habéis adquirido? En potenciar el canal online. O Ujú, sea, no va para abrir más restaurantes. Al final nuestra estrategia siempre ha sido de e-commerce ujú, y va a ir para eso. O sea, ya para tener presupuestos más grandes de invertir en marketing, para ir creando más equipo, para poder mejorar más la página web que tenemos, ujú, para hacer todas estas cositas que antes no podíamos hacer por falta de tiempo, muchas veces porque éramos poquitos y por falta de presupuesto. ujú. ¿Cuántos sois en la empresa? Pues seremos casi 30. ¿Y en qué departamentos? ¿Cómo lo tenéis distribuido? Pues al final la mitad sería producción de croquetas y también pues personal de los restaurantes y la otra mitad estaría dividido como mitad equipo de marketing y la otra mitad un poco dirección y operaciones y tal. Ujú, ujú. Imagino que las croquetas las hacéis en los restaurantes o tenéis directamente locales específicos, cocinas para fabricar las croquetas. Tenemos un obrador grande donde hacemos las tiradas grandes de croquetas, pero luego esas pruebas y todo eso concepto y tal se hace en los restaurantes. Toda esa experimentación, ¿no? La trabajáis ahí. Y una pregunta, Eduardo. Imagino que, bueno, después de haber estado estos 3 años trabajando en desarrollar este proyecto, que la verdad que es muy disruptivo porque el tema de regalar croquetas incluso a la pareja o crear esas croquetas disruptivas, imagino que habrás tenido muchos aprendizajes. La primera pregunta es... porque tenéis un WordPress, tenéis un WooCommerce, ¿no? Es el Sí, proyecto, es la plataforma. ¿Por qué sí. elegisteis un WooCommerce si no elegisteis un Shopify, un PrestaShop o otro tipo de Al, plataformas? al final.
Yo era con la herramienta que estaba familiarizado, que ya había hecho otras páginas web. O sea, al final la página web la hice yo, sin saber nada de programación, leyendo blogs y preguntando a uno y a otro. A pulmón, tal A cual. pulmón. Entonces, yo ya había hecho las otras páginas web de mis anteriores negocios, por lo que yo tenía entendido, el WordPress es de lo mejor para el SEO. Ujú. Entonces, al final, siempre nuestra estrategia con diferentes proyectos y por una de las cosas por las que empezamos solo de croquetas es porque vimos ahí una oportunidad de poder posicionarnos los primeros en tema de croquetas. Entonces, por eso empezamos con WordPress. Y luego, como WooCommerce era la tienda online de WordPress, pues Ujú. fue un poquito por eso. Ujú. Y un poco, y parte de la inversión vas a utilizar también en mejorar la plataforma, desarrollar un poquito más, crear más nuevas funcionalidades también, imagino. Sí, eso es. Ya tendré que buscar un CTO o alguien ya más experto que tome Ujú. un poco más esas decisiones de cómo mejorar la web, que a mí ya, yo he llegado hasta aquí. No puedo más, Hemos no me conseguido llega. vender muchas croquetas. Digo, mis conocimientos para saber cuáles serían las siguientes herramientas mejores, que sostengan mejor esto que queremos crear. Ujú. Entonces, sobre todo por falta de foco, de tiempo, que al final pues todo se puede aprender, ¿eh? Es echar horas. El ROI del tiempo al final es el más importante en e-commerce para mí, la Pero verdad, tengo que sinceramente. decidir si no, me voy a echar el tiempo en pensar si nos interesa más esta otra web o no sé qué o tal, o en Ujú. ir coordinando y dirigiendo esto. Ujú. Estupendo. Y oye, y estos 3 años que has estado trabajando con el proyecto, ¿qué 3 aprendizajes te queda sobre todo en esta aventura? Porque ya has emprendido e-commerce en otros proyectos, tendrías ya tu experiencia, tienes ya tu experiencia que has sobre todo aplicado en solo de croquetas. ¿Y qué 3 aprendizajes un poco explicarías que has tenido más importantes a la hora de montar este proyecto para que facture 1 millón de euros? Pues el primero, que empezar rápido, o sea, de saltar a la piscina. Mira que nosotros nos hemos emprendido mucho, pero creo que aquí hemos sido en el proyecto más valientes y que o sea, al principio no sabíamos ni hacer croquetas. O sea, pero vimos que aquí había una oportunidad y dijimos, pues tenemos que aprender a hacer croquetas. Y como precisamente no sabíamos hacer croquetas, íbamos con mentalidad abierta y de escucha activa y aprender y mucha prueba y error y mucho pedir feedback. Y entonces creo que lo más importante para crear solo de croquetas ha sido eso, tirarse a la piscina. Ujú. Que o sea, nunca va a llegar el momento idóneo de, bueno, cuando sepa tal, o yo esto no lo voy a hacer porque no sé tal. Al final creo que hemos demostrado que todo se puede aprender. Ujú. Si le pones ganas. Luego el segundo aprendizaje que va un poco ligado con eso, si no sabes de algo, creo que es fundamental escuchar. O sea, de aprender, y para aprender lo mejor es fiarte sobre todo de tus clientes, que creo que ayuda a no saber un poco, porque al final estás como más pendiente de, ¿lo habré hecho bien? ¿Le gusta? A ver qué dicen. Les preguntas todo el rato, ¿pero te gusta más así o así? O espera, espera, y si ahora te saco esto otro, o... Entonces te permite llegar a un grado de perfección que si tú creyeras que dominas la materia, tú ya tienes en tu idea, no, 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 yo soy un cocinero de la leche, mis croquetas son las mejores y si no es que tú no tienes el paladar. Entonces, es que tú no estás a la altura de mi croqueta. Entonces, creo que Eso se ve también, ¿eh? Eso es curioso, pero al final hay mucho ego en el mundo sí, de la cocina. entonces creo que el no saber es una lección de humildad que te hace no llegar nunca a tener ese ego. Porque, claro, entonces estás como mucho más abierto. Y creo que eso, que aunque domines una materia, creo que es Ujú. un aprendizaje. El intentar, si no, ponerte en la... Y si no supiera, ¿cómo lo haría? Pues al final me Mm. fiaría de lo que van diciendo todo el mundo y me quedaría con lo que dice la mayoría o vería por qué uno dice tal y yo no sé qué. Y no Al- harías croquetas de cheesecake, la verdad que eso sería importante, una gran pérdida, realmente. El Muy- segundo aprendizaje y el tercero diría rodearte de un buen equipo, porque al final eh, tú eres la suma de la gente que se esté apoyando en el proyecto y confiar en ellos y tener la humildad de decir, oye, este sabe más que yo en esto y me fío de él en eso. Y Ujú.
para que la cague yo o la cague él, pues que la cague él, que a lo mejor sabe un poco más y la va a cagar menos. O sea que, entonces creo que Sobre sí. todo, y que la cague barato, sobre todo, Claro. que sea lo más barato posible. Fenomenal. Oye, me ha encantado sobre todo la experiencia y descubrir un poco el mundo el mundo croquetero, la verdad que es un mundo súper interesante. Y muchas gracias por compartir un poco tus aprendizajes. ¿A quién recomendarías para venir al podcast, para que pueda contar también su historia, Eduardo? Pues yo os recomendaría que invitarais a Beer Sapiens, que no sé si los conocéis, Ujú. es un e-commerce de cervezas artesanas y son de Murcia y lo están haciendo muy bien. Y la verdad es que me gusta mucho cómo están no solo ayudando a descubrir nuevas cervezas, sino también enseñando a la gente sobre cerveza. O sea, con ellos aprendes sobre un producto que a lo mejor te crees que es una commodity o lo bebes todos los días. Y cuando empiezas a escuchar lo que ellos explican, a probar algunas de sus cervezas, tal, a mí me gusta mucho. Digo, pues esto tiene más ciencia de lo que parece, Sí, ¿eh? tiene bastante ciencia. Y aparte de hacer una buena cerveza, no es nada fácil, la verdad. Y además están poniendo un poco en valor todos los pequeños artesanos que hay en España, que hay un montón de cervezas buenas en España que no conocemos. Y habrá que Son hacer los ese alemanes descubrimiento. o los Sí, belgas. todos. Vamos a las belgas, alemanas clásicas y ya directamente nos olvidamos de la propia tierra. Eduardo, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante el mundo croquetero. Os deseo sobre todo muchísima suerte en ese proyecto y que siga creciendo en los próximos años y que sigáis dominando el mundo de las croquetas aquí y en el extranjero. Que muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta, Un hasta placer. luego. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Eduardo Gambero para conocer las experiencias de montar una tienda online de croquetas por internet y con la que en solo 3 años de vida ya está facturando una cantidad del 1.000.000 de euros. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.